Hola, somos Valentina al Cuadrado y hoy les vamos a hablar sobre el aminoácido asparagina. El compuesto del cual vamos a hablar es la asparagina, la cual está abreviada con un código de 3 letras ASN o con la letra N únicamente. Es uno de los 22 aminoácidos codificados en el código genético. Como sabemos, es de vital importancia, pues son las instrucciones que le dicen a la célula cómo sintetizar una proteína específica. Esta se obtuvo por primera vez mediante una extracción de jugo de espárrago en 1806, gracias al químico francés Pierre Rubiquier. Es un aminoácido no esencial. Esto quiere decir que el organismo es capaz de sintetizarlo partiendo de otros compuestos, como lo son el ácido aspartico y el amonio, y esta síntesis se realiza directamente en el hígado. Esta tiene su forma molecular con 4 átomos de carbono, 8 de hidrógeno, 2 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Cabe resaltar que al igual que todos los aminoácidos cuentan con un grupo amino, uno carboxilo, uno hidrógeno y uno sustituyente o cadena lateral, los cuales se encuentran unidos a un carbono central. Esta molécula contiene 4 átomos de carbono, incluyendo el carbono alfa, el carbono del grupo carboxilo y 2 átomos de carbono del grupo de la cadena lateral conocido como carboxamida. Esta posee en su estructura cadenas laterales capaces de formar enlaces de hidrógenos. Por un lado tenemos el grupo amino, que en condiciones ideales se encuentra protonado y actúa como donador de hidrógenos, mientras que el grupo carboxilo hace la función homóloga, que sería receptor de hidrógenos, ya que se encuentra en condiciones ideales desprotonado. ¿Qué es la asparagina? Es uno de los 22 aminoácidos básicos y la cual está clasificada dentro de los no esenciales. Esta misma está derivada del metabolismo de otros aminoácidos. Es importante resaltar que la glicolización de la asparagina es un fenómeno muy importante que sufren las proteínas destinadas al espacio extracelular, ya que un aminoácido no esencial que interviene en el control metabólico de las funciones celulares en tejidos nerviosos y cerebrales es biosintetizado por la asparagina sintetasa a partir del ácido aspartico y el amonio. El nombre asparagina proviene del inglés de asparagine, derivado de asparagus, es decir, de su origen del espárrago. Además, se suele utilizar otros nombres como asparragina y asparraguina, más fieles al origen del nombre, pero que en español, siguiendo la lógica, debió haberse llamado asparraguina. Vamos a hablar de cómo se forma. Entonces, esto comienza con el ácido aspartico, en donde la enzima cataliza esta reacción que se llama asparagina sintetasa. Esta es la que le agrega el grupo amida al ácido aspartico para convertirlo en asparagina a partir del amonio. Entonces, la amidación del ácido aspartico para producir la asparagina se hace a partir del grupo amida de la glutamida. La asparagina sintetasa cataliza esta reacción en 2 pasos, en donde la primera, la activación del carboxilo unido al carbono beta del ácido aspartico, agregándole adenosín monofosfato a partir del ATP. Esto genera una ruptura en el enlace entre el fosfato y el fosfato alfa, producido por un ataque nucleosídico. Entonces, el oxígeno que queda unido al fosfato alfa del adenosín monofosfato, generando una activación en uno de los carbonos. Entonces, la amida de la glutamida hace un ataque nucleofílico al carbono. Entonces se forma un enlace entre el carbono y se libera AMP, dándonos como resultado la asparagina. Dentro de las características de la asparagina tenemos las físicas, las cuales clasifican su densidad, masa molecular y punto de fusión. Las propiedades químicas indican su acidez, a la familia a la que pertenecen, si es esencial o no, sus codones y la cantidad de los mismos, y finalmente su punto isoeléctrico. Las características generales describen su símbolo químico, fórmula estructural y fórmula molecular.
Igualmente, la asparagina está clasificada ante la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada como ácido 2-amino 3 carbomolpropanoico. Y como característica final tenemos que está clasificada dentro de los aminoácidos polares y pequeños, es decir, que no está cargado. Voy a hablar sobre las funciones principales de la asparagina, la cual es sintetizada en el hígado y básicamente la utiliza el organismo para alimentar el sistema nervioso central, ayudándolo de esta manera a mantener un sano equilibrio emocional, previniendo depresiones, irritabilidad, entre otros. Además, el organismo lo utiliza para evitar desarrollar un alto nivel a la sensibilidad tanto al tacto como al sonido. Como anteriormente lo comentaba, es un aminoácido no esencial, sin embargo cumple un rol muy importante previniendo trastornos en el sistema nervioso central. La asparagina alimenta el sistema nervioso por medio de un proceso que se llama glicosilación. Este proceso consiste en añadir un glúcido a otras moléculas. En este caso estamos hablando de proteínas que se encuentran ubicadas en el espacio extracelular. La asparagina forma parte de la síntesis del amoníaco en el organismo junto a la vitamina C, que produce un efecto de relajación, siendo de esta forma un precursor del neurotransmisor del ácido gamma y el aminobutírico. Cuando este aminoácido se degrada, produce una reacción para producir aspartato y amonio. De esta forma está involucrado en la glucogénesis, es decir, en el metabolismo para la producción de glucosa en el cuerpo. Colabora también con el sistema muscular, previniendo pues el bienestar ante trastornos musculares. También proporciona sitios claves para la glicosilación ligada al nitrógeno, modificación de la cadena de proteínas con la adición de la cadena de carbohidratos. Con respecto a qué pasa cuando se presentan elevados o bajos niveles de asparagina, podemos indicar que la misma es deficiente en las personas con problemas de azúcar en la sangre. También que las personas con leucemia linfoblástica aguda presentan deficiencia de la enzima asparagina sintetasa y dependen de la asparagina en circulación. Asimismo, la asparagina es deficiente cuando no se consumen las cantidades necesarias o simplemente al cuerpo le resulta difícil digerirla o absorberla. Su déficit puede ocasionar alteraciones metabólicas, aumento de la irritabilidad, dolores de cabeza, trastornos de la memoria, entre otros. ¿Dónde podemos encontrar este aminoácido? Entonces, como anteriormente lo mencionaba, fue descubierto pues en el zumo del espárrago, pero en 1932 fue identificado como en la estructura de una proteína presente en las semillas de cáñamo. Actualmente la podemos encontrar en múltiples alimentos como lo son los lácteos y sus derivados, algunos cereales como la avena y el trigo, algunos frutos secos como las nueces, el maní, la almendra, algunos tubérculos como lo son la yuca, las papas, algunas legumbres. Lo podemos encontrar también en la carne de ternera, en el pollo, la gallina, las aves, el pescado, los mariscos, huevos, entre otras cosas. La asparagina es muchísimo más fácil de metabolizar a través de su forma L-asparagina, pues muchas enzimas que están implicadas en este metabolismo no reconocen la forma de asparagina y por ende toda la asparagina que nosotros adquirimos o ingerimos a través de los alimentos no es, digamos que, aprovechada en todos los distintos procesos del organismo, o sea, no es aprovechada al 100%. La ingesta abundante de la asparagina puede resultar beneficiosa, sin embargo, se recomienda no consumirla en exceso en forma comprimida, ya que se ha determinado que en abundantes concentraciones la L-asparagina provenientes de los fármacos incrementan el desarrollo de las células tumorales. Existen también concentrados de L-asparagina que son formulados para atletas de alta competencia o de alto rendimiento, ya que su consumo pues ayuda a generar proteínas
que conforman los tejidos. Como anteriormente lo habíamos mencionado, la asparagina se clasifica dentro del grupo de los aminoácidos polares sin carga, al igual que la serina, la treonina, la cisteína y la glutamina. Estos mismos son aminoácidos muy solubles en agua y muy hidrofóbicos. Esto es debido a su gran capacidad de formar múltiples puentes de hidrógeno. Todos estos compuestos están denominados como zwitteriónicos, ya que poseen un grupo polar en la cadena R que contribuye con la neutralización de las cargas. Igualmente no son ionizables en pH cercanos a 7, es decir, pH neutros. Esto hace referencia o describe que no poseen cargas positivas o negativas. Con respecto al punto isoeléctrico de la asparagina y teniendo en cuenta los datos anteriormente mencionados, tenemos un aproximado de 5,43 resultante de la aplicación de la fórmula. Este dato es muy cercano a lo que se puede encontrar. Como anteriormente lo comentaba, encontramos dos formas químicas o estructuras químicas principales, que es el levogiro y el dextogiro de la asparagina, pero pues es mucho más asimilable en el metabolismo de las personas el levogiro. También tenemos asparagina endopeptidasa, que en lugar de ser un aminoácido es un tipo de enzima que según los últimos estudios puede tener beneficios para enfermedades como el Parkinson y el tratamiento para el Alzheimer. Es conocida como AEP, la asparagina endopeptidasa, que está pues directamente relacionada con enfermedades neurodegenerativas. Inhibir su funcionamiento, según los últimos estudios, proporciona una ayuda a la prevención tanto del Alzheimer como del Parkinson. La estereoquimia de la asparagina nos indica que hay dos formas en las que las podemos encontrar. La primera es la D-asparagina y la segunda es la L-asparagina, siendo esta última la más frecuente en la naturaleza. Asimismo, esta es sintetizada por la L-asparagina sintetasa y metabolizada por la L-asparaginasa. Ambas enzimas son muy abundantes en el hígado de los vertebrados. Y esta forma, L-asparagina, es una de sus formas químicas como sucede en todos los aminoácidos. L significa que está en su forma levogiro y de esta forma es mucho más asimilable por el metabolismo de las personas. Por último hablaremos del código genético, que son los codones. El código genético pues es el conjunto de reglas que define cómo se va a traducir una secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos en una proteína. La información genética para producir el ensamblaje del aminoácido se encuentra almacenada en pequeñas secuencias de 3 nucleótidos bases de bases nitrogenadas, que son la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo, que se encuentran en el ARN mensajero y se denominan codones. Los codones son la AAU y la AAC, que es degenerado, lo que significa que puede haber más de un codón codificante para el mismo aminoácido.